Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Gracias al Señor porque podemos cantar libremente y realmente Dios ha sido bueno con nosotros. Y yo creo que eso es algo que no podemos negar, a pesar de todas nuestras debilidades, a pesar de todas nuestras fallas. El Señor siempre ha sido y se ha mantenido fiel y lo va a seguir haciendo. Así que podemos estar confiados que el que comenzó la obra en nosotros la va a perfeccionar, la va a terminar hasta el día que Él venga por nosotros. Entonces, seguir adelante, eso es con los ojos puestos en Cristo Jesús y viviendo nuestra vida en acuerdo a lo que el Señor nos manda en su palabra. Entonces, sean todos bienvenidos a Calvary Cela y si usted tiene una Biblia puede abrirla en el capítulo 18 de Mateo. Si alguien necesita Biblia, todavía quedan Biblias en la mesa, puede levantar la mano y ahí una de las personas que están ahí le van a alcanzar una Biblia. Donde esté puede tener una Biblia. Si alguien ocupa Biblia, que no tiene Biblia en su casa, que no ha tenido Biblia y quiere tener una de papel, ahí en el Parque El Carmen hay una librería cristiana, pero ya está cerrada hoy. No, ahí, si usted dice que no tiene Biblia, si realmente no tiene Biblia y quiere llevarse una, lo puede hacer, ¿ya? Solo si no tiene. Diga, es que después me voy a comprar una. Sí, se puede comprar una después y usted dice la devuelve. Pero si quiere tener una Biblia para ir marcando y todo eso, siempre mejor una Biblia de papel, ¿ya? Porque cualquier día de esto nos bloquean todo, ¿verdad? Nos cierran todo, todos los teléfonos y toda la cosa. Y tener aquí es importante. Capítulo 18, vamos a continuar hoy con este tema que el Señor está dando aquí, que es el del perdón. Y yo creo que este es un tema bastante importante en este tiempo en el que vivimos, porque una de las cosas que va a mostrar la evidencia del perdón de Dios a nosotros es el perdón de nosotros a otros. Y esto es algo que el Señor lo va a dejar claro aquí y lo ha dejado claro aquí y debemos orar para que el Señor nos ayude a poder tener ese corazón para hacerlo. Vamos a tratar de hacer esa diferencia entre perdón y reconciliación. Perdón automático, una reconciliación con el tiempo. Y vamos a ver qué es de lo que el Señor nos enseña aquí. Entonces, capítulo 18, vamos a orar. Señor, te pedimos que nos hables esta mañana, que nos enseñes, que nos ayudes a poder tomar tu palabra y aplicarla en nuestra vida, en aquellas áreas en las que necesitemos aplicarla. Que nos dé, Señor, ese corazón para tomarla, Señor, y vivirla y ser ese testimonio al mundo, Señor. Te lo pedimos, Señor, y que tu Espíritu Santo hable a nuestra vida, Señor. En nombre de Jesús, amén. Amén. Ok, fíjense, la semana pasada estuvimos mirando ahí acerca de estos principios de cuando alguien ofende a otro, un creyente a otro creyente. ¿Qué se debe hacer? Y este es el proceso que hemos visto hasta ahora. Primero, uno va directamente donde la persona. Cuando usted sabe que alguien le hizo algo a usted, que le ofendió, que pecó contra usted, bueno, uno va directo donde la persona. No lo divulga, no va, sino que va a buscar ahí solucionar el asunto. Y si la persona se arrepiente, reconoce, eso queda ahí. Ahora, si eso no pasa y la persona insiste en esta condición, ya hay en esta situación en su vida, el segundo paso es buscar ayuda. Ya, hasta ahora, los que conocen el problema son dos.
el que lo hizo y el que lo recibió. ¿Ya? Bueno, esa es la fe. Porque a veces se divulga para todo el mundo. Pero la idea aquí al principio es este. Si tu hermano hace algo contra ti, ve donde él, con misericordia, con compasión, para poder restaurar. Si eso no ocurre, el segundo paso es buscar 2 o 3 testigos. Entonces ahí ya tenemos 5 personas. ¿Ya? 5 personas. Siempre manteniendo ahí ese, ¿ya? Para que eso no salga más allá de Facebook. ¿Ya? Hoy día todo sale bueno, Facebook es para nosotros los viejos, de Instagram y otras aplicaciones para otros. Pero la idea es que eso se mantenga ahí y que se busque la solución, que sean como testigos para poder dar fe de lo que se está diciendo, para que nadie después, tanto el que ofendió como el ofendido, no digan algo que no está o no se haya dicho en esa reunión, en ese tiempo. ¿Y cuál es la idea? Restaurar. Si la persona no lo hace, quiere mantenerse aún así en esa posición de rebeldía, entonces va al otro paso, y que es hacerlo público. Público dijimos en 2 esferas, uno con el liderazgo de la iglesia, ya para poder corregir. Siempre tratar de mantener siempre el asunto para que pueda existir una restauración, no hacerlo público desde el púlpito. Ahora, ¿cuándo va a ocurrir eso? Bueno, si la persona persiste en pecar. No va ni se somete a ninguno de estos pasos, entonces lo que viene después es exponerlo, exponerlo. Yo sé que eso no es fácil, pero a veces puede ocurrir, puede ocurrir. Entonces, a veces las personas van a rechazar la confrontación individual, van a rechazar la confrontación de 2 o 3, van a rechazar la confrontación del liderazgo y van a rechazar la confrontación de la congregación. Entonces, ¿qué se debe hacer? Bueno, recuerden, un poco de levadura leuda toda la masa, hay que sacarla. Hay que sacarla, es lo que llamarían algunos hoy día es la excomunión. Entonces, pero ese ya es el último. ¿Ya? Es el último paso. Por eso es importante lo que viene aquí, lo que vamos a leer ahora. Porque estos versículos que vamos a leer ahora están dentro de ese contexto de cómo manejar la disciplina en la congregación. Y una de las cosas que a veces nosotros no hacemos para poder a veces enfrentar esta situación es orar. Y en el contexto en el que estamos hoy, aquí en el capítulo 18, hoy día en el verso 18 en adelante, está en ese contexto. Fíjense, en el versículo 17 terminó Jesús diciendo esto: si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. O sea, si va a mantenerse en esa condición, trátalo, y va a decir esto al Señor, como lo que Él se está comportando. ¿Cómo se está comportando? Dice, si no oyera a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. O sea, se está comportando como un incrédulo. Trátalo de acuerdo a la actitud que Él está teniendo. Ámalo, espera arrepentimiento, pero mientras eso no haya, bueno, hay que hacer lo que el Señor dice aquí. Entonces ahora fíjense lo que dice ahora en el verso 18. Y es aquí en donde está este contexto de estos dos, de lo que se ate o lo que se desate en la tierra y en el cielo. Esta referencia o esta expresión aparece 3 veces en el Nuevo Testamento, pero cada una de ellas es diferente en su contexto. Aquí tiene que ver con disciplina de la iglesia, con disciplina. En la primera vez cuando apareció esto fue en Mateo 16, cuando el Señor le dice a Pedro, te daré las llaves. Habla de esa autoridad. Y luego va a volver a aparecer esta misma referencia al final en el Evangelio de Juan, cuando Jesús también le da autoridad para atar y desatar, para cuando entrega el mensaje a aquellos que no conocen al Señor. Pero aquí en este punto el Señor está hablando acerca de disciplina. Y vea lo que dice, versículo 18, de cierto os digo. Lo que el Señor va a decir aquí es una verdad de gran importancia. Y lo interesante aquí es que Jesús no va a citar a ninguna autoridad, porque Él es la autoridad. Oíste que fue dicho, ya miramos eso. Pero yo les digo, Jesús siendo la autoridad.
Y aquí es lo mismo. Dios hecho carne, poniéndose aquí como la autoridad máxima para decirle a los creyentes lo que deben hacer. Que todo lo que atéis, dice, que todo lo que atéis, dice, en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Y la referencia aquí, atar y desatar, se refiere a la decisión de la iglesia de solucionar un conflicto. A esto se está refiriendo aquí. Y el estándar de la confrontación debe tener una base para hacerlo. Y la base siempre va a ser la escritura. No lo que yo pienso, lo que yo creo, mis opiniones o a lo mejor mis normas que yo pueda tener. No, lo que dice la escritura. De ahí es donde parte todo. Entonces el Señor está diciendo aquí, lo que usted ate, la palabra atar habla de restringir, de sujetar. Y la palabra desatar habla de eso, de liberar, de dejar libre. Ahora, existía un proverbio y el proverbio tiene la idea de autorizar o desautorizar, de permitir o de no permitir. A esta es la referencia aquí. Si la iglesia decide que esta persona debe salir de la congregación, entonces el Señor dice, eso está siendo respaldado por el Señor, de acuerdo a los principios que uno ve en la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo tenemos que actuar? Bueno, de acuerdo a la autoridad que la palabra nos da, no a los de los hombres. Y otra vez, aquí no hay referencia a atar a Satanás ni desatar a Satanás. No es la referencia aquí, fuera de contexto. Pues yo sé que hay gente que a veces, ay, que Satanás, atemos a Satanás. Usted no puede atar a Satanás. Podemos resistir, pero no atar. Efesios capítulo 6, versículos del 10 en adelante, la armadura de Dios. En el libro de Corintios habla acerca de que tenemos nosotros armas que no son carnales. ¿Para qué? Para afrontar estas situaciones. Pero aquí no tiene nada que ver. El atar y desatar tiene que ver con decisión que la iglesia toma, ya sea para tomar a esta persona y decirle, ¿sabes qué? Te vamos a pedir que no te congregues más aquí. Es como lo que leímos en Corintios, ¿se acuerdan? 1 Corintios 5, porque practicaban y seguían viviendo en el pecado, se les pidió salir. Pero luego también después vemos que el mismo apóstol Pablo, meses después de que este hombre se arrepintió, le dice, bueno, acéptenlo, recíbanlo otra vez en la congregación. Ahí está el concepto. Bueno, lo que se hizo fue, obviamente, con los principios bíblicos, bien. Tanto ya sea para sacar o para traer. Y esto es lo que el Señor está diciendo aquí. Así que este concepto que a veces uno escucha, ato a Satanás o cúbreme con tu sangre, Señor, no son conceptos que están en las Escrituras. Son más bien de tradición. Más que conceptos que uno pueda ver en las epístolas del apóstol Pablo o en el libro de los Hechos. Más bien una tradición de la iglesia. Y lamentablemente a veces estas tradiciones, que no necesariamente son todas malas, pero hay algunas que se transforman como ya un cliché, una fórmula de algo. Y piensan que con eso, o a veces la gente dice en el nombre de Jesús. ¿Pero qué se refiere en el nombre de Jesús? Aquí vamos a ver. Aquí, porque a veces lo usamos como, ya lo dije, entonces tiene que ocurrir. No, cuando nos referimos al nombre de Jesús, cuando dice cuando se reúnen dos o tres, vamos a leer eso ahora, en el nombre está hablando del carácter, porque el nombre identificaba el carácter de alguien. Y eso es lo que el Señor Jesús va a decir aquí. Entonces, todo esto está vinculado al tratar con el pecado en la congregación cuando estas personas insisten, persisten en mantenerse en esa condición de pecado. Entonces el Señor dice, lo que ustedes decidan, de acuerdo a los principios bíblicos, hicieron primer paso, segundo paso, tercer paso, cuarto paso, quinto paso. Bueno, si ustedes ahora ven que esto se mantiene, entonces den el paso. Y lo que ustedes hacen, el Señor lo respalda, los cielos. Será hecho o es hecho en los cielos. Entonces, de esto se trata aquí. Y otra cosa que es importante
La iglesia debe aprender a someterse a la palabra de Dios, porque ese es el principio. Una iglesia que no se somete a la palabra de Dios, tenemos problemas. Y aquí el punto está. Si la iglesia no se somete a la palabra de Dios, ¿con qué autoridad está haciendo lo que está haciendo? Y si no está sometida a la palabra de Dios, no tiene la autoridad de la palabra de Dios, entonces no tiene la autoridad de Dios. Y lo que está haciendo, lo está haciendo en su propia idea, con sus propios a lo mejor, principios no fundados en la palabra de Dios. Sus propias reglas, normas, que lamentablemente a veces las iglesias colocan. Y no de acuerdo a lo que es la palabra de Dios. Entonces, importante, iglesia, creyente, lo que usted hace debe estar fundado en lo que la palabra de Dios dice. Y ese es el principio importante. Por eso, otra vez, si usted busca consejo, debe buscar consejo en alguien que va a usar la palabra de Dios para aconsejarlo. No su experiencia o no sus opiniones, o yo creo, o a mí me resultó. Es como cuando a usted un medicamento le hace bien, no quiere decir que a todos les va a hacer bien, ¿verdad? O la dieta X le resultó a uno y no quiere decir que les va a resultar a todos. No resultan. No es para todos iguales, porque somos diferentes. Pero la palabra de Dios es única para todos. Eso no es para mí, para todos. Pero la palabra de Dios es inspirada y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir. O sea, es útil. Entonces, ¿qué debemos hacer? Es usar la palabra de Dios. Entonces, Dios dice, si ustedes se apegan a la palabra, yo estoy en acuerdo en lo que ustedes decidan, o estoy, si ustedes toman esta decisión, yo estoy en acuerdo. Eso es lo que el Señor está diciendo. Apoyo eso. ¿Estuvo de acuerdo a la palabra de Dios? Bien. Se habrá atado o se habrá desatado aquí. Ahora, aquí el punto, y creo que se los dije la semana pasada, los líderes no se deben transformar, ni los creyentes se deben transformar en agentes secretos de estar tratando de ser esa Gestapo del Evangelio. Ay, ¿qué hace aquí? No, aquí sencillamente es esto. Todo el cuerpo de Cristo Jesús se somete a la palabra de Dios y Dios la honra. Y cuando algo se va a hacer, bueno, se hace de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Y no ando, ay, lo hizo, no lo hizo. No, el Señor va a sacar todo a luz. Y recuerde, esto es, si alguien hizo algo contra usted, usted es el que tiene que comenzar a dar el primer paso. Si alguien piensa que yo les hice algo y a lo mejor la persona no sabe, yo no me he dado cuenta, bueno, ¿cómo voy a saber? ¿Qué tiene que ver? Venir usted, ¿sabe, pastor? No me saludó, ya es la tercera vez que no me saluda. ¿Qué pasa? ¿Por qué no me llama? ¿Eh? No, yo no llamo ni a mis hijas a veces. Pero a veces usted. Y si lo mismo, si usted ve que alguien le hizo algo, usted debe ir donde la persona. ¿Sabes qué? Lo que hiciste me afectó, me dañó. Me dañó. ¿Y qué hacemos? Oramos, ¿para qué? Para que se pueda solucionar ese problema. Recuerde, ¿cuál es siempre el principio? Reconciliación. Entonces, ahora dice el versículo 19, en este contexto, sigue el mismo contexto aquí. Esto es lo que está diciendo aquí, parte del mismo contexto. Otra vez, o de otra manera se podría traducir, ¿ya? Te lo voy a decir de otra forma, para aquellos que están pasando por esta situación de disciplina y cómo confrontar. Os digo, otra vez, la autoridad de quién es, de la cabeza de la iglesia. La cabeza de la iglesia no es el pastor, es Cristo. Como siempre les digo, el pastor es, porque hay el pastor general, el pastor principal, no, siempre debería ser el pastor asistente. Ese es debería ser, el pastor principal es Cristo. Él es la autoridad. Y como lo está demostrando aquí, os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo. La palabra acuerdo aquí en el griego es sinfonía, sinfónica, habla de armonía. Si dos están en armonía, si dos se ponen de acuerdo, si suenan de una manera
¿verdad? Sinfónica. Y esta es la idea aquí del Señor. Si ustedes se ponen de acuerdo, se juntan, ¿ya? En armonía, aquí en la tierra, acerca de cualquier cosa, y ahí es donde muchos, ve, por ahí dice, ¿cuál es el contexto aquí? ¿Cuál es cualquier cosa? ¿Cualquier cosa o la disciplina de la iglesia? Este es el contexto aquí. La confrontación y la disciplina. Cuando se ponen en acuerdo en esta área, todo lo que pidieren, ¿ya? Les será hecho. Otra vez, aquí no está hablando de su fe para orar, sino aquí está hablando de la forma en que debemos orar para poder llegar a un buen acuerdo, a una buena solución, a una restauración de la vida de aquella persona que ha sido ofendida, tanto como la vida de aquella persona que ha pecado. Esta es la idea aquí. Y esta es la oración, una oración para disciplina. ¿Cómo debo orar para solucionar un problema? Señor, va delante de mí, Señor. Dame sabiduría para hablar. Dale un corazón receptivo a la persona que va a escuchar, que va a recibir. Ese debe ser esa oración. Ayúdame, Señor, para entender qué se debe permitir y qué no se debe permitir. Esa debe ser la oración. Ahora aquí una nota al margen, porque a veces lamentablemente tenemos unas ideas a veces no muy bíblicas acerca de qué es orar. Orar no es que se haga mi voluntad. Orar es, primero reconozco mi necesidad de Dios. Reconozco mi dependencia de Dios. Es lo primero. Por eso voy a Él. Y tercero, entiendo que lo mejor que Él decida hacer para mí o para lo que yo estoy orando, siempre va a traer gloria a Él y va a ser mejor. No lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, Señor. Nosotros siempre a veces oramos oraciones de evasión. ¿Cuáles son estas oraciones de evasión? Señor, quítame esto. Señor, no me hagas sufrir aquí. Señor, mira cómo estoy. Señor, evasión. Queremos evitar el sufrir. ¿Por qué? Porque a veces nosotros, como seres humanos que somos, pedimos, Señor, no quiero sufrir. Pero Señor, soy tu hijo, mírame. Libérame de esta situación. Libérame de este dolor, de esta desilusión, de esta situación difícil en la que estoy. ¿Y qué hace el Señor? Nos responde. Claro que nos va a responder. Pero no va a responder esa oración de evasión, sino que Dios nos va a dar una oración y una respuesta de victoria. La victoria, no quiere decir que usted va a ser sanado. No quiere decir que no va a sufrir. Pero ¿qué es lo que quiere decir? Que Dios nos va a dar a nosotros el poder aceptar lo que no podemos entender. Porque a veces usted ora y dice, Señor, ¿qué no entiende? Y el Señor dice, cree. Para el que cree, todo es posible. Creemos, Señor. No entiendo esto, pero lo creo. Segundo, el Señor nos va a dar este soporte. Nos va a ayudar a soportar lo que sin Él sería algo imposible de hacer. A lo mejor usted ha soportado situaciones en su vida y usted piensa que así usted no, es Dios. Y recuerde, no hay ninguna prueba que usted pueda sufrir en esta vida sin que Dios no nos permita la salida. Y nos va a ayudar a resistir cualquier situación en nuestra vida y nos va a permitir enfrentar lo que sin Él sería imposible. Lo que sin Él sería inaceptable. Señor, no puedo enfrentar esto porque soy tu hijo. No, lo podemos hacer. Entonces la oración, el mejor ejemplo de esto es Jesús. Recuerde, Jesús en el Getsemaní. ¿Qué hizo el Señor? Señor, no mi voluntad. Padre, no mi voluntad, sino la tuya. ¿Dónde venció Jesús? En la cruz. No, Jesús venció en el Getsemaní. Ahí donde salió ya, listo, para ir a la cruz. Y vemos el resultado de la cruz. Entonces, aquí, en este contexto, la oración tiene que ver con lo que está anterior.
Y lo que está anterior tiene que ver con restaurar. Entonces, si usted se pone de acuerdo, si usted ora al Señor, Dios le va a dar a usted. Y fíjense, ¿qué tan grande tiene que ser la asamblea, la gente, el grupo, para poder atar y desatar, como se describe ahí? Donde hay 2 o 3. A nosotros nos gustan los números, pero Dios no está preocupado de los números. ¿Ya? Nosotros sí. Entonces aquí el Señor está diciendo, hey, donde hay 2 o 3. Y esto lo podemos aplicar de 2 maneras. Una a la iglesia, en el sentido de que, ¿qué tan grande tiene que ser la iglesia? ¿Qué tanto tiene que estar ahí? Puede ser una gran congregación o una pequeña congregación. Una reunión en masa o una reunión de 2 personas. Un grupo de estudio bíblico en una casa o en un salón o en un hotel. Bueno, da exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Si es mucho o poco, es que el Señor está en medio. Ese es lo que hace la diferencia. Entonces recuerda, Él nunca ha sido esclavo de los números. Sí, Dios, yo sé, los pastores dicen, sí, es que a mí me gusta predicar las sillas ocupadas, sí, pero a veces no siempre va a ser así. Y nos preocupamos demasiado de las sillas vacías, si no de las llenas. Tenemos que ministrar a los que están, a los que Dios ha traído. Y donde hay 2 o 3, ya sea un número grande, chico, 100, 20, 30, 70, el Señor está ahí. El Señor se da para cada persona, de acuerdo a la necesidad que cada persona tiene. Y lo podemos, perdón, y lo podemos aplicar en otra forma también, en su familia, en su hogar. El padre, la madre, hijos. Bueno, Dios está ahí. O sea, ¿cuál es el huésped invisible que está en cada hogar todo el tiempo en la vida o en la familia cristiana? Es Jesús. Es Jesús. A veces nosotros oramos, Señor, ven aquí, el Señor está ahí. El Señor está ahí. Entonces, debemos aprovechar aquí cada oportunidad de poder reunirnos y estar juntos. Y cada vez que usted se reúne aquí, hay un buen grupo, bueno, está el Señor aquí, sí, pero está un grupito chico allá en Guararí o en algún otro lugar, está el Señor ahí también. Porque a nosotros pensamos, no, que aquí hay más de Jesús, porque somos más. No, voy a estar ahí. Se reúnen en su nombre. Y siempre va a ser una gran ocasión, no importa si hay 100 o si hay 2 o 3, siempre es una gran ocasión, porque siempre Dios está ahí. Y cuando uno se reúne aquí, entonces el Señor está ahí. Entonces nos dice, si ustedes se ponen en acuerdo para esta situación de disciplinar y de ayudar a alguien a salir adelante con esta situación, bueno, yo estoy ahí, respaldando. Por eso usted debe orar para que Dios le dé sabiduría, Él está ahí. Dame sabiduría, Señor, para qué decir. Ahora, ¿significa esto que cuando usted ora o yo oro, si nadie está de acuerdo conmigo, Dios no responderá? No, no se trata de eso aquí. Porque aquí no se refiere a la oración en general, sino a la oración conjunta que está afirmada dentro del contexto, gracias, que está afirmada dentro del contexto de la disciplina. De eso se trata esto aquí. Entonces, los judíos tenían un concepto de que no se podía levantar ninguna sinagoga si no habían 10 hombres. Ellos tenían ese número ahí para poder constituir una sinagoga. Pero Jesús vea lo que lo lleva. Donde hay 2 o 3, yo voy a estar en medio. ¿Cuántas personas necesita Jesús? ¿Cuántas personas necesita Dios? 2 o 3, una. ¿Se acuerdan con Natán?
Vamos, dijo, a ver qué hace el Señor. Pues Dios puede salvar con uno o como con ninguno. No me cuenten estos 2 minutos, por favor. 1, 2, sí, ahora sí. Entonces, Jesús solo necesita 2 o 3, 2 o más. Es lo que necesita. A veces a nosotros nos gustaría ver mucha gente en lo que hacemos, ¿verdad? Pero bueno, Dios necesita. Y a veces nosotros decimos resultó porque vino mucha gente. No, si hubiera venido poca gente, por uno. Jesús invirtió tiempo por una persona, así como a multitudes. Felipe, Dios lo usó para ser un tremendo evangelista en mucha gente en Samaria, pero también Dios lo usó para evangelizar a un solo hombre. Y gloria a Dios si se evangeliza mucha gente y hay mucha gente reunida. Pero eso no quiere decir que Dios está más ahí que donde hay 2 o 3. El mismo Dios. Entonces le dice, si ustedes se ponen de acuerdo, bien, donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Si ustedes se ponen de acuerdo para esta disciplina, oran, y cuando ustedes oran, yo les doy la sabiduría para la decisión que tienen que tomar, y yo estoy ahí con ustedes en todo este proceso aquí. Fíjate, dice, en mi nombre. Y esta frase aquí se refiere al carácter y a la naturaleza. No es una fórmula, porque nosotros somos buenos para llevarlo todo a fórmula. Ah, es que no dije en el nombre de Jesús, entonces no me oyó o no me va a contestar. No. Aquí lo que está hablando es, obviamente, a su carácter, a su naturaleza, entendiendo quién es Él, entendiendo que fue su mano la que hizo la obra. No fue la fórmula de decir en el nombre de, porque podemos llevarlo al extremo, ¿verdad? Al extremo. Y todos oramos en el nombre de Jesús, amén. El asunto es que a veces nosotros pensamos que lo dije, entonces ya está completo. No. Habla de su carácter y habla de su naturaleza. Y eso nunca va por, ay, ¿qué voy a decir para que Dios lo haga? Porque si no digo en su nombre, entonces no. Yo no digo eso para forzar, sino que yo oro al Señor sabiendo quién es Él, cuál es su carácter, su naturaleza. Y Él va a hacer conforme a su voluntad. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos entender. Es en el nombre del Señor, en su carácter, en su naturaleza. Entonces, si vamos a orarle a Él, debemos entender que Él no va a hacer nada que vaya en contra de su carácter y su naturaleza. Ah, es que a lo mejor Dios tiene un trato diferente. No, Dios no cambia. Dios no es hombre para cambiar. Y eso es algo que debemos tener. A veces la gente ora por cosas que sabe que Dios no está en acuerdo, de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Pero queremos cambiar. No, su naturaleza, su carácter no va a cambiar. Entonces, donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, siempre van a haber 4. Y si hay 4, van a haber 5. Siempre va a estar Él en medio aquí. Entonces aquí, 2 preguntas que yo creo que son importantes y a lo mejor ustedes se las han hecho alguna vez. ¿Por qué molestar? Más bien, ¿por qué molestarse uno en seguir todos estos pasos de restauración? ¿Por qué no sencillamente perdono ya?
¿verdad? O así, pum, lo dejo pasar. Y aquí es donde hay una diferencia entre el perdón y la restauración. Y el punto es importante de que cuando usted perdona, usted lo debe hacer inmediatamente en su corazón. De ahí después viene otro proceso. Y ese proceso tiene que ver con dos personas. Para que haya restauración, el otro tiene que reconocer que falló, reconocer que pecó. Pero yo lo primero que hago en mi corazón, vea lo que dice Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, si alguien hace algo contra mí, inmediatamente lo perdono en mi corazón. ¿Por qué debo hacer eso? Para que no se forme raíz de amargura en su vida. Porque ahí eso comienza a comérselo a usted, la amargura. Entonces, el primer paso aquí y la razón del por qué debemos seguir esto es porque si no perdonamos inmediatamente en nuestro corazón y decir, bueno, voy a sentir perdonar, cuando sienta perdonar, voy a perdonar. No, es inmediato. Perdono a Dios, ¿qué va a ocurrir si no lo hago? Bueno, se va a producir amargura en mi corazón. Mira lo que me hizo. Mira, yo voy a estar ahí, amargo todo el tiempo. Y lo que va a salir de aquí es veneno. Y acuérdense, la abundancia, el corazón, habla la boca. Y la amargura va a producir eso en la vida de aquellos que siguen y siguen y siguen ahí sin perdonar. Entonces, el primer paso, perdono. Eso hace que estoy lidiando con esa situación en mi corazón. Pero eso no quiere decir que perdono públicamente. ¿Hasta qué? Hasta que la otra persona se arrepienta. Hasta que la otra persona, el ofensor, venga y se arrepienta aquí. No le dices estás perdonado hasta que se arrepienta, sino cómo. ¿Cómo? Este es el paso aquí. Cuando usted va a decir a esta persona, te perdono, cuando esta persona dé todos los pasos, muestre arrepentimiento, reconozca su falta, reconozca su pecado, reconozca su falla y pida perdón. Y cuando pide perdón, ¿qué hace usted? Bueno, usted ya lo perdonó el corazón, ahora lo hace público. Te perdono, te perdono. Y ese debe ser el proceso aquí. O sea, perdono mi corazón, voy donde la persona, si esta persona se arrepiente, entonces ya lo hago público. ¿Por qué? Porque reconoció su falta, reconoció su pecado. Y sabes que muchas veces ocurre esta situación de que nunca se soluciona nada por lo mismo, ya sea de uno o de otro, que no da los pasos que siguen, no perdona su corazón y se transforma. Y ya cuando llegan a la iglesia no se pueden ver. ¿Por qué? Porque hay amargura. Tanto de uno que sabe que falló y tanto del otro que recibió esa falta y no va donde la persona. Entonces, para que eso no ocurra, el primer paso, si alguien peca contra usted, usted inmediatamente, su Señor, lo perdono. Mi corazón. Va donde la persona, confronta esta situación y si esta persona se arrepiente, ¿qué hace usted? Te perdono. Ya es público. Y si ya es público, deje de andar hablando de eso. Deje de decir, es que este hermano me hizo esto, pero yo lo perdoné. ¿A quién le importa? Si ya lo perdonó, gloria a Dios. Sí, pero es que me lo hizo así. ¿Qué? ¿Perdonó o no perdonó? Y no estoy diciendo que eso a lo mejor va a borrar la situación, pero va obviamente a cambiar la relación y el trato y el recuerdo que usted tiene de esta situación. Sí, me hizo esto, pero yo ya lo perdoné. O sea, no hablo así como, ay, sí, me hizo esto y
cada vez que me recuerdo es puro llorar y llorar. No, ya perdonó y se lo entregó al Señor. Ahora fíjense aquí, versículo 21. ¿Con qué frecuencia debo hacer esto? ¿Cuántos se han preguntado al Señor? ¿Cuántas veces debo perdonar? ¿No le gusta a usted cuando, fíjense lo que dice el versículo 21? Entonces se le acercó Pedro y le dijo, me encanta porque Pedro siempre va a salir con una genialidad. Nos va a ayudar a nosotros a entender alguna verdad desde la perspectiva que él, porque la misma veces pregunta que él tiene aquí, la hemos hecho nosotros. O a lo mejor todavía luchamos con eso. Entonces viene este hombre, Pedro, y le dice al Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? Vea, este es el contexto otra vez. Así empezamos. El que peca contra usted. Y Pedro dice, hasta 7. De acuerdo a los rabinos, 3 veces usted tenía que perdonar. Ya ese principio ellos lo sacan del libro de Oseas. En el libro de Oseas, cuando usted lee el libro de Oseas, usted ve que tercera y la cuarta vez dice, ¡pum! No. Entonces dicen, usted no puede perdonar ni puede ser más generoso y más bondadoso que Dios, decían ellos. Entonces 3 veces. Entonces vea lo que Pedro está diciendo aquí. Hasta 7. O sea, estoy doblando y uno más, Señor. Pero aquí la lección que el Señor va a dar, ya, es para nosotros. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. 70, o sea, por 7, 490. Un número bonito, ¿verdad? Pero obviamente aquí el Señor no estaba hablando de contabilidad. Aquí el Señor está diciendo, hey, si usted se pone a anotar todas las veces que esta persona hace con usted, va a llegar a un punto en donde va a perder la cuenta. No se trata de números. Porque la pregunta que usted y yo debemos hacernos es, ¿a usted le gustaría que Dios tuviera un límite de perdón hacia nosotros? Que llegara a un punto y dice, ok, José, ya pasaste la cuota, ya no te perdono más. ¿Se imagina? Pero Él no es así. En 1 Corintios, el capítulo 13, versículo 5, nos dice que el amor no guarda rencor. ¿Qué quiere decir eso? Que no lleva registro. Que no lleva registro. Más de alguno de nosotros lleva registro. Tenemos esa memoria histórica, ¿ya? Que se remonta ya en 1900 cuando, ¿te acuerdas cuando me hiciste eso? Obviamente Dios no quiere eso en nuestra vida. ¿Qué manera de vivir es esa? ¿Ya? ¿Ahí me está llamando alguien? No. Fíjense, perdonar constantemente. Una de las cualidades del cristiano es, características de un cristiano es el perdón. Dar lo que usted ha recibido por gracia. Y vea cómo el Señor va a ilustrar esta verdad. Vamos a leer esto, ya lo leímos en la mañana, pero vamos a leer este pasaje ahí en el verso 23. Y esto es una verdad que debe quedar grabada en nuestro corazón. Nosotros somos este. Aquí está la relación del hombre con Dios y la relación del hombre con el hombre. Y a veces nosotros somos como esta persona. Fíjense, dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante, en el verso 23, a un rey que quiso hacer cuenta con su siervo. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. O sea, millones y millones de dólares. En 3 provincias de Roma lo que se recolectaba anualmente eran 900 talentos. Los romanos, en impuestos. Y aquí estamos hablando que son 10,000 talentos. En otras palabras, lo que el Señor está diciendo, el número de la deuda de este hombre es infinito, es impagable. Esa es nuestra condición. Nosotros no podíamos pagar por el pecado. La paga del pecado es la muerte. Ninguno de nosotros podía decir, bueno, yo hago esto y
esto me ayuda a que el precio sea pagado. No se podía pagar. No se podía pagar. Y esto es lo que el Señor está dejando claro aquí. Se han hecho cuentas, y si usted lee comentarios de la cantidad, dice que la cantidad de plata podría ser que de 8,000 personas, ¿ya? Llevando toda esta cantidad en talentos, en pesos, ¿ya? 8,000 personas llevando 50 o 60 mil talentos y llevándolos a 8 o 10 kilómetros de distancia. Es un montón. Es un pago que usted dice, y yo, ¿cuánto le debo a la tarjeta? Es impagable. Es impagable. Y esto es lo que el Señor quiere mostrar aquí. Todo hombre, todos, tenemos una deuda o teníamos una deuda impagable. Ninguno de nosotros jamás podría pagar esa deuda. Es más, todavía no la podemos pagar. Porque, ay, bueno, ahora que soy, sí, estoy pagando. El Señor sabe que no, es impagable. Por eso el Señor hace lo que hace aquí. Ninguno puede pagar por nuestros pecados. Ninguno. Y esto, fíjese lo que dice ahora. Versículo 25. A este, como no pudo pagar, ordenó su Señor venderle, la práctica de ese tiempo, a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Y estos somos nosotros, vean. Y vea qué interesante, porque a veces actuamos así. Entonces aquel siervo postrado suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo. Si hubiera terminado el versículo ahí, excelente. Pero vea lo que sigue aquí, yo te lo pagaré todo. El hombre aquí, este siervo, se tenía en muy alta estima. Dice, hey, el Señor le dice, hey, no puedes pagártelo. Ah, no, pero yo te lo puedo pagar. Y ese es el hombre. Muchas veces yo no necesito a Dios. Yo puedo llegar a mi manera o no necesito a Jesús. Acuérdense en Mateo capítulo 5, en el verso 3, bienaventurados los pobres en espíritu. Aquellos que reconocen que su condición, su quiebre espiritual, su bancarrota espiritual, porque de ellos es el reino de los cielos. Alguien que diga, no, yo no necesito, yo puedo pagarlo, entonces el Señor dice, entonces no, el cielo no. Todos nosotros, ¿ya? No podemos pagar esta deuda. Millones de millones si fuera aquí en dinero. No tenía con qué. Por eso vino Jesús. Y el amo viene y perdona la deuda. Y el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Fíjate, el Señor aquí está mostrando misericordia y compasión. Misericordia y compasión. Y lo que está haciendo aquí, porque este hombre dijo al Señor, gracias, no, es sencillamente que te la puedo pagar. El Señor no le está diciendo, no le dijo eso. Ok, quedamos en eso, tú me la pagas. No. Dice aquí que le perdonó esta deuda que nunca podría ser pagada. No le importó las promesas que el hombre le dijo. A Dios no le importa, ay Señor, sí, ahora que estoy salvo voy a hacer esto. Señor, no. No lo chantajeamos con eso. La gente, hay pacto con Dios. Dios no te ha pedido que pactes con Él. Dios pide que seas fiel y que lo ames. Es lo que pide. Señor, tu pacto esto. Y si lo hace, bueno, tenga en cuenta que entonces tiene que cumplir. Tiene que cumplir. Pero a veces nosotros mismos nos ponemos una carga que Dios no nos ha puesto. Entonces, vean, todos nosotros frente a Jesús, Señor, le decimos, no puedo pagar. El Señor dice, yo ha sido precio pagado en la cruz. Y ahora, ¿cuál debe ser nuestra relación con los demás? Versículo 28 al 35. Vamos a leerlo todo para terminar. Pero saliendo aquel siervo, este que ha sido perdonado, José, saliendo de la presencia del Señor, luego de haber sido perdonado esta deuda millonaria, impagable, halló a uno de sus, ¿qué dice ahí? Consiervos. O sea, también era siervo del Señor, del que le había perdonado la deuda a este, que le debía 100 denarios. O sea, 100 denarios era algo irrisorio. Ya era como 100 días de salario. La deuda que él tenía era impagable, eran 10,000 talentos, ya una suma
totalmente insignificante en comparación a lo que se debía. Y vea lo que hace. Y cualquier coincidencia con la realidad es eso, nada más. Y haciéndole de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Págame. Y no estoy hablando de que le deba dinero. A veces nosotros somos así, no queremos perdonar. No queremos perdonar. No queremos pasar por alto. No, tiene que sufrir y tiene que pagármelo todo. Entonces dice aquí que este consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Que nunca se nos olvide que Dios no hizo eso con nosotros. Que nosotros tampoco hagamos eso con los demás. Tratarlos así, como este hombre está tratando a este. Obligándolo, presionándolo. Tienes que perdonar, tienes que pagar. Eres un pecador, sí, ya lo sé, y tú también. Pero no hay gracia, no hay compasión, no hay perdón. De eso no se trata la vida cristiana. Porque a veces pensamos que la vida cristiana se trata de perfección. No, ojalá, sí, vamos creciendo hacia la perfección. Se trata de madurez. Y esa madurez se refleja en qué? En humildad, en sencillez, en fidelidad, en compasión, en perdón, en amor. Así se refleja en la vida cristiana, como lo describe el apóstol Pablo. Ahora, fíjense, versículo 31, viendo con sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado. ¿Se fijan? Eso es el corazón de nosotros. Lamentablemente, siempre nos va a llevar allá, lejos de Cristo. Siempre hacia lo malo. Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Y marca este versículo. ¿No debías tú también tener misericordia con tu siervo? Eso es lo que el Señor nos pide. Yo no quiero sacrificio, dice. Quiero misericordia. Misericordia. Pero no, hay gente que le gustaría que usted sufriera lo que ellos han sufrido por las cosas que usted les ha hecho. O a lo mejor yo quiero que sufran lo que la gente me ha hecho a mí o a alguien que yo amo, que sufra lo mismo. Y peor. Y no voy a estar contento ni descansar hasta que esto pase. Eso no es un corazón cristiano. No es un corazón cristiano. Debemos actuar de la misma manera en que el Señor ha actuado con nosotros. Tener misericordia, como yo tuve misericordia de ti. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia, dijo el Señor. También, entonces, su Señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. O sea, iba a estar toda la vida con los verdugos, separado del Señor. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Entonces, aquí está el punto. En el proceso del perdón, nosotros debemos tener cuidado en no detener ese proceso, en ir y dar perdón y también reconocer nuestra falta. Y si no damos perdón, el Señor dice, eres hipócrita. Es lo que el Señor dice. Eres hipócrita, no estás perdonando de acuerdo a como yo te he perdonado. La deuda que tú tenías y la deuda que todos ustedes tenían y todos nosotros teníamos era impagable. Todos somos siervos del Señor y todos tenemos una deuda impagable. Entonces tratémonos con la misma compasión, la misma misericordia, con la misma paciencia, con el perdón. Que Dios quiere que usted y yo nos tratemos así como hemos recibido de Él. Entonces, no podemos ser amargados, no podemos llevar a la gente lo que yo con este no.
Mientras dependa de usted estar en paz con todo, hágalo. Esa es nuestra responsabilidad aquí. Y si hay reconciliación, bueno, la reconciliación es porque los dos se ponen en acuerdo. Pero ¿cuál es mi responsabilidad? Perdonar. Primero en mi corazón y luego buscar ese acercarse. Pero si no hay, bueno, yo hago mi parte. El perdón se puede dar de un lado, la reconciliación necesita los dos. Y mientras el otro no reconozca eso, va a ser difícil. Entonces, ¿qué hay en su corazón ahorita? Lo que el cristiano debe mostrar en su vida es una disposición a perdonarse unos a otros, siempre. Y yo sé, en su mente está lo que le hicieron probablemente. Pero ahí es donde debemos orar al Señor. Señor, ayúdame a no estar todo el tiempo sacando lo malo. ¿Por qué no pensar en lo bueno? Si la otra persona ya te falló, bueno, te va a fallar porque somos humanos. Pero te ha fallado siempre o ha hecho cosas buenas. En esto pensar. En esto pensar. Yo creo que es importante que como iglesia tengamos claro eso. La verdadera evidencia de haber sido perdonado es que nosotros estamos dando perdón a otros. No hay otra más. Así como Dios nos perdonó, así yo debo perdonar aquí. Recuerda, Dios nunca nos va a mandar a hacer algo que Él no nos dé la capacidad de hacer. El asunto está si está dispuesto. Esto tiene que ver con la disposición del corazón. Si Dios dice perdone es porque Él sabe que usted y yo debemos hacerlo. Y Él nos va a dar esa capacidad para hacerlo. El asunto es que no es que no tenga la capacidad para hacerlo, el asunto es que no tengo la disposición ni quiero hacerlo. De eso se trata. Yo dispongo mi corazón para perdonar a aquellos que han hecho algo en contra de mí. Y debo actuar. Entonces, dispuestos a perdonar, más que sentir perdonar. Porque usted no va a sentirlo nunca. Pero nos disponemos. ¿A qué? A obedecer a Dios. No a mí. Yo le estoy diciendo, haga esto porque yo se lo digo. No, perdónense. Es lo que dijo Jesús aquí. Es lo que Jesús dice. Si el Señor te está diciendo aquí que debemos perdonar, así como nuestro Padre que está en los cielos nos perdona, entonces, ¿qué debo hacer? Obedecerlo. Me debo disponer a hacerlo. Y si usted dice, no tengo el poder para hacerlo o la fuerza para hacerlo, bueno, ore al Señor. ¿Y sabe qué? Eso está en la voluntad de Dios. Señor, ¿será que está en la voluntad de Dios que perdone? Es la voluntad del Señor. Porque a la larga, si usted no perdona, ¿quién es el que está viviendo amargado? ¿Quién es el que está viviendo todo el tiempo ahí recordando y trayendo eso? Todo el tiempo. Ay, que tú me hiciste esto. No lo puedo olvidar. No te puedo, si me haces una más, no te perdono. Ojalá Dios no fuera así con nosotros. Nunca ha sido así. Nunca ha sido así. Dios nos perdona. ¿Qué es lo que Dios quiere? Un corazón arrepentido. ¿Y qué debo hacer yo para ese corazón arrepentido? Estar dispuesto a perdonar. Y al final, el Señor es el que se va a encargar con su vida y con la vida de la otra persona. Pero yo hago mi parte. Mi parte. Entonces, que no pase aquí, porque en otras iglesias puede que pase, a lo mejor aquí no. Que usted llegue a un lugar en donde no, ahí está el hermano. Y me hago el ciego, el sordo, el mudo. ¿Ya? No veo. No. Vaya. No permita que la carne gane o que el enemigo gane. Porque eso es dándole la victoria al enemigo. Perdonemos, así como Cristo nos ha perdonado.
Y si hay algo en su corazón esta mañana, entrégueselo al Señor. A lo mejor usted no puede cambiar a la otra persona porque Dios no dice que usted debe venir y cambiar a la otra persona. Dios dice, perdone a la otra persona. Vaya donde esta persona y si se soluciona, gloria a Dios. Pero usted ya hizo su parte. Señor, ahí está. Te lo entrego. Te la entrego. Yo ya hice mi parte. Ayúdame, Señor, ahora a mirar y seguir adelante. Y no a estar ahí todo el tiempo pensando, ¿qué es lo que me hizo? Oremos. Y si usted tiene algo en esta mañana con alguien aquí, a lo mejor no a alguien de aquí, pero en su corazón, entregue al Señor y perdone. Y dé el otro paso. Y va a ver que Dios va a honrar su obediencia. Dios va a honrar su palabra. Oremos, Señor, te damos gracias esta mañana. Agradecerte por tu palabra, agradecerte por cómo nos enseña, Señor, a poder caminar como hijos tuyos, sabiendo que no somos perfectos, sabiendo que teníamos una deuda inmensa y tú la pagaste, nos perdonaste. También sabiendo, Señor, que tú ahora lo que requieres de nosotros, que caminemos, Señor, también con misericordia y con compasión, perdonando a nuestros hermanos, que al igual que yo, Señor, no son perfectos y que fallan y fallamos. Pero ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a perdonarnos, ayúdanos a no fallar tanto. Ayúdanos, llénanos con tu Espíritu Santo a caminar, Señor, en obediencia, en humildad, en sencillez de corazón. Te lo pedimos, Señor. Y si hay aquí, Señor, en esta mañana, alguno que tiene algún resentimiento en su corazón con alguien, una situación, Señor, que tu Espíritu Santo traiga esa convicción que ya ha venido por medio de tu palabra y lo ponga, Señor, a tus pies. Y que se disponga y se decida a perdonar, así como tú nos has perdonado. Te lo pedimos, Señor, oramos. Y gracias una vez más, Señor, porque tú nos amas y nos recuerdas, Señor, cuánto nos amas. Que a pesar de que no podíamos llegar nunca a tu presencia por nuestros méritos, tú viniste y moriste por nosotros, Señor, para que ninguno de nosotros se perdiera, Señor, sino que ejerciéramos, Señor, esa libertad para decidir, para creer y para depositar esa fe, Señor, en ti, en lo que tú hiciste. Gracias, Señor. Sana a nuestros hermanos que están enfermos. Y oramos, Señor, para que tú continúes haciendo tu obra en tu iglesia, Señor. Gracias por cada familia aquí representada. Guíanos, Señor, en esta semana, que caminemos tomados de tu mano, haciendo tu voluntad. Que nuestro enfoque, Señor, seas tú. Que todo lo demás que podamos hacer, Señor, sea sencillamente algo que nos toque hacer, pero que no sea nuestra vida. Que no moramos, Señor, por eso, sino que realmente moramos por ti, Señor. Por hacer tu voluntad y caminar en tus caminos, Señor. Porque todo lo demás, Señor, es pasajero. Todo lo demás se va a quemar un día. Pero lo que queda es lo que hemos hecho por ti y para ti, Señor. Oramos, Señor, para que nos ayudes a guiar a nuestra familia más hacia ti, Señor. Si no lo hemos hecho, perdónanos, Señor, y ayúdanos a hacerlo, Señor. Gracias te damos por tu provisión. Y una vez más, Señor, te adoramos y te exaltamos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.